Actualización. Cupones de alimentos SNAP EBT 2024. Aumentan los pagos. Nuevas elegibilidades, nuevas exenciones e ingresos mínimos. Si eres beneficiario de los cupones de SNAP, debes estar atento, pues llegan los nuevos cambios para el programa en el año 2024. Estados Unidos cuenta con diversos programas de ayuda económica, cuyo principal objetivo es otorgar alivios, muchas veces de manera mensual, a las familias que más lo necesitan. Pues bueno, entre estos programas, el más popular y más destacable es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido por muchos como SNAP. Pues el día de hoy vamos a traer los 4 cambios principales que va a estar sufriendo este programa SNAP EBT para el próximo año 2024, y el cual tú debes conocer. A través de este gran programa, el gobierno federal destina ciertos fondos para otorgar pagos mensuales a las familias que día con día batallan por llevar comida a su mesa. Estos pagos se dan en forma de cupones de alimentos y se depositan a una tarjeta de débito conocida como la EBT, la cual es admitida en ciertas tiendas, supermercados y hasta mercados sobre ruedas. En este año 2023, el pago promedio de los cupones de SNAP es de $180 para una sola persona, mientras que el máximo a recibir es de hasta $281. El monto específico dependerá de la situación, pues, de cada familia y de sus ingresos. No obstante, ya es un hecho que los beneficiarios estarían recibiendo un aumento en los pagos para el próximo año 2024, además de presenciar otros cambios dentro del programa. Pues a continuación vamos a compartirles cuáles son los cambios más relevantes que veremos en el programa de cupones de alimentos SNAP. El primer cambio que veremos de entrada, para hacerlo más interesante esto, es el aumento en los pagos mensuales. Al igual que el Seguro Social, año tras año, el USDA realiza un aumento en los pagos a través del ajuste por costo de vida, también conocido como el COLA, con el objetivo, pues, de evitar las pérdidas adquisitivas de los beneficiarios cuando la inflación es alta. Con el aumento al COLA del 2024, pues el pago máximo a recibir por persona subiría de $281 hasta $291. Para el resto de familias con más miembros, la tabla de ingresos máximos más o menos se ve de la siguiente manera. Si su hogar cuenta de un solo miembro, son $291. Si son 2 miembros elegibles, son $535. Si son 3 miembros elegibles, $766. Si son 4 miembros elegibles, son $973. Si son 5 miembros elegibles, son $1,155. Si son 6 miembros elegibles, son $1,386. Si son 7 miembros elegibles, serían unos $1,532. Luego tenemos a los 8 miembros elegibles, que estarían recibiendo $1,751. Luego de esto, por cada miembro adicional se suman $219. Todos estos cambios en los ingresos entraron en vigor el pasado 1 de octubre, lo cual significa que los beneficiarios ya han visto ciertas modificaciones reflejadas en sus respectivos pagos. Los nuevos cambios van a permanecer vigentes hasta el 30 de septiembre del próximo año 2024. Recuerden que muchos aún no han recibido este aumento. El segundo cambio importante, los criterios de elegibilidad. El mayor cambio se lo llevan los criterios de elegibilidad, pues en junio de este presente año, la Ley de Responsabilidad Fiscal aumentó la edad mínima de los adultos sanos sin dependientes, modificando por completo los criterios de elegibilidad del SNAP. Ahora los requisitos laborales serán un requerimiento para los adultos sanos sin dependientes menores de 54 años. El tercer cambio importante son las nuevas exenciones. Con el aumento en la edad límite para los requisitos laborales, también se aprobaron nuevas exenciones. Es decir,
aquellos que quedan fuera de esta regla. De acuerdo con el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, los adultos que no tienen que cumplir con el requisito de trabajo son las mujeres embarazadas, los veteranos, aquellos con alguna discapacidad o limitación que sea física o mental, y también las personas sin hogares. Y el cuarto cambio importante, los ingresos mínimos. Y es que este es otro de los cambios que debemos considerar para el año 2024, los ingresos mínimos para ser elegible al programa. De acuerdo con la USDA, para poder recibir los cupones de SNAP, los ingresos brutos mensuales de las personas no deben exceder el 130% del nivel de pobreza federal. Pues muy bien, estos serían los cambios más importantes que estaremos viendo este próximo año 2024. Así que ponte atento con estos datos, porque si tú no los cumples, podrías estar quedándote fuera del programa de SNAP EBT. Ahora queremos hablar también de un tema muy importante para los beneficiarios de los cupones para alimentos. Y es que si se roban los beneficios de SNAP, ¿están los estados legalmente obligados a reembolsarlos? Un número creciente de hogares de bajos ingresos han estado denunciando beneficios de SNAP robados. Los legisladores federales y estatales han aprobado leyes para poder reemplazar los beneficios de SNAP robados electrónicamente. Pero eso sí, no existe ninguna obligación legal de reembolsar completamente estos beneficios robados que superen una determinada cantidad. Según el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los beneficios de SNAP que fueron robados electrónicamente entre las fechas 1 de octubre del año 2022 y 30 de septiembre de este próximo año 2024 se podrán reemplazar utilizando fondos federales. Solo los beneficios de SNAP robados mediante tácticas de robo de tarjetas, clonación y phishing son elegibles para el reembolso. Pero según las pautas federales, el reemplazo de beneficios robados para un hogar no puede exceder la cantidad equivalente a 2 meses de asignación mensual. También existen plazos para las solicitudes de reembolso. Sin embargo, los estados también pueden aprobar leyes para poder llenar estos vacíos, utilizando una combinación de fondos estatales y federales. Un ejemplo es el estado de Maryland, el cual aprobó una ley a favor del reembolso total. Pero las tasas de aprobación de reembolso, que son más o menos unos 12,2 millones de dólares verificados como robados, frente a los 11,7 millones de dólares reembolsados, nos muestra que muchas víctimas solo recibieron una parte de esta cantidad robada. Los registros públicos y las entrevistas con defensores y beneficiarios de asistencia social sugieren que es muy probable que se esté dando prioridad a los requisitos de reembolsos federales a pesar de haber aprobado una ley a favor del reembolso completo sin plazos ni límites. Desafortunadamente, pues esto no es de sorprenderse. Al final del día, los estados dudan a la hora de gastar sus propios ingresos, cuando pues existe una muy buena oportunidad de utilizar estos dólares federales. Los reporteros de Scripps News enviaron encuestas a las agencias de SNAP en los 50 estados y en Washington, D.C. Y pues encontraron malas noticias, y es que al menos 106,000 casos de cupones de alimentos robados en los 46 estados están sumando más de $70 millones en total.